La deuda con las brujas. El último día que vi a los 12, estaban jugando fútbol en la parte posterior a la casa. Eran unas sombras que se movían por toda la empedrada. Se escuchaban algunas voces, a menudo conocidas. Así ocurría todas las noches durante casi un mes, y ahora cada año después de lo sucedido. La cuestión es que no fui el único que pude verlos. Todos los vecinos que lograron hacerlo no huyeron por el miedo de ver tantas apariciones por toda la calle. Se quedaron en sus ventanas mirando fijamente, como tratando de reconocer a cada uno. Muchos dicen que vieron a Carlos, a Maito, Francisco, Ali, Bienve y los demás. Paralizados por el dolor, muchos rompieron en llanto y tristeza. Las lágrimas de mi madre eran desgarradoras e incluso yo no soporté y me quebré en ese momento. Estaban frente a nosotros jugando como siempre en la cancha de piedra y arena del barrio. Era como si se despidieran de todos, aunque algunos se quedaron. Después de todo, la desaparición forzada solo deja dolor en las familias. Las historias de almas en pena no solo hacen parte del barrio donde vivo. Antes de continuar con más casos, les aclaro el anterior. La última vez que los vieron vivos, se encontraban jugando fútbol, el 19 de abril de 2005, exactamente hace 15 años, apostando que el que ganara comería gaseosa con pan y salchichón. Lo hacían todo el tiempo. Fue en uno de esos días que departían que llegó un pequeño carro y de él bajaron algunos hombres de manera muy amable, ofreciendo una propuesta a los que jugaban. Decían que tenían un partido en otro lugar y que necesitaban jugadores, siendo los del barrio los elegidos para eso, que les pagarían 200,000 pesos. Así todos saldrían ganando. Ante esta oferta ninguno dudó para ir al encuentro, aunque a Chiqui, su hermano menor, lo detuvo. Le hizo un berrinche de esos que ni la propia madre puede parar. Que se quedara jugando en el barrio. Tanto fue lo que hizo el hermanito, que terminó por quedarse. Para este punto, quiero decir que Chiqui ama a su hermano como a nada en este mundo. Eso permitió que él sea uno de los pocos que cuenten este suceso. Salvó su vida. Tal vez haya sido el instinto del niño. No se sabe, pero le da gracias a Dios cada segundo de su vida a su hermano. En las noches doña María ha visto al chico correr diciendo que esta vez será el mejor delantero que ha tenido el barrio, desapareciendo al llegar al otro lado de la cancha. No es la única persona que lo ha visto. Sus vecinas aseguran que se ve igual a Bienve cuando estaba vivo. Zapatos desgastados, camisa blanca y pantalones azul. Algunas veces en las madrugadas en el barrio se escuchan susurros de jóvenes en la cancha. Al asomarse no se ve nadie. Solo algunas veces una bruma que se desvanece. Las almas de los chicos aún siguen rondando cada lugar de la comunidad. Don Fernando va a misa todos los domingos a rezar por el descanso de su hijo Junior. Dice que en las madrugadas escucha pasos y le dejan un vaso con agua y las pastillas de la presión, justo en el lugar donde lo hacía su hijo. Víctima de la cruel masacre de una guerra zurda por el territorio. Sabe que es él, porque una vez lo vio atravesando la sala. Algunas veces manda a comprar velones, encendiéndolos para darle luz. En esos momentos logra tener calma. Carolina dice que su hermano Maito la ha visitado muchas veces. Siempre escucha 3 golpes en la puerta a eso de las 3 de la mañana. Al contrario de asustarse en ese momento, se llena de paz, porque dice que siempre la está cuidando, como cuando vivía su hermano. La actividad paranormal se intensificó en el barrio después del suceso. La forma como perdieron la vida a manos de esos tipos no les permitía descansar en paz. A pesar que estos fueron capturados, la sentencia que les dieron no fue severa.
debería existir la pena de muerte para estos casos, pero lastimosamente no es así. Fue por eso que las señoras ancianas del barrio se reunieron con todas las mujeres y planearon las muertes de estos tipos. Y nadie jamás sabrá que fue todo el barrio que las provocó. El primero de los criminales, cuando fue capturado, cuentan que perdió la cordura en la cárcel y su salud se fue deteriorando hasta el punto de quedar casi cadavérico. Todas las noches lo escuchaban gritar. Él decía que allí estaba esa cosa alta de brazos largos y cabeza deforme mirándolo, con una sonrisa que atravesaba todo su rostro, ojos amarillos, siempre diciéndole las mismas palabras: asesino, asesino. Esto hizo que no durmieras ni una noche más. La comida no la tocaba porque la veía con gusanos todo el tiempo. Así se fue acabando poco a poco hasta morir. Otro de los criminales le tocó algo perturbador. En la cárcel cierto día se hizo un pequeño corte que nunca sanó. Fue por allí que se empezó a pudrir. El costado empezó a tomar un color verduzco y el olor era insoportable. Llevaron médicos. Nadie nunca dio con el problema. Todos los exámenes decían que estaba bien, aunque claramente podían ver cómo se iba expandiendo y pudriendo el tipo ese. Trataron de operar, pero esto empeoró el asunto. Pudieron darse cuenta que no solo era su piel, se extendía profundo hacia sus órganos. El dolor era insoportable para el tipo, así cuentan. Tanto que al no encontrar solución, él mismo tomó un cuchillo de la cocina de la prisión y se abrió para sacarse la parte podrida, muriendo desangrado a la vista de todos. Podría tratar de contarles cómo le fue a los otros, pero de esos solo se sabe que fueron apareciendo muertos en las peores circunstancias. Y dicen, las mismas brujas a las que quedaron con la deuda por la muerte de los chicos del barrio, que los demás no van a morir aún, porque les van a dar una vida de terror hasta el último segundo. Mientras ellas estén en esta tierra, no habrá piedad para los que desaparecieron a los 12, que soñaron un futuro diferente y ahora son almas en pena. Escrito y adaptado por Trovit. Relatos de horror. Recuerda suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. Esa es la mejor forma de apoyar a este canal. La maldición del brujo. Historia real de brujería. Escrita y adaptada por Trovit, de los eventos reales del señor Gerardo. Hola, mi nombre es Gerardo, tengo 37 años. Nací en el distrito de Buenaventura, en Colombia. Actualmente me desempeño como trabajador independiente en una pequeña tienda de mi barrio, la cual ha costado mucho esfuerzo mantener, pero la disciplina y ser riguroso rinde sus frutos. El motivo de esta se trata de que quiero decirle que he visto muchas películas del género del horror y lo paranormal. Había escuchado casos de personas que les hacen trabajos para quitarle todo o simplemente por envidia. Lo que quiero decir a continuación es algo que marcó mi familia y se relaciona con esos temas. Antes de todo, quiero aclarar que no olviden mis primeras palabras y cómo cambiaron con el paso del tiempo. Siempre decía que era esencialmente una persona escéptica. No he creído en mucho de eso, que te leen la mano, las citas o adivinan tu futuro. Peor aún, en aquellos que hablan de que existen personas que pueden hacer mal mediante hechizos, magia o pactos. Siempre había pensado que solo se trataba de patrañas, cuentos para causar miedo, mantenernos a raya desde pequeños, solo historias como las que contaban los abuelos para que nos portáramos bien. Todo lo que ocurrió fue a mi prima Laura, una de las mujeres más hermosas de la familia, ojos marrones, cabello largo negro, alta, con un porte que se roba las miradas cuando camina. Hace varios años, mi prima Laura tenía un novio el cual quería mucho. En las tardes él la visitaba y conversaban de muchos temas, de los planes que tenían después de terminar la universidad, de ir a vivir juntos, tener familia
y muchas cosas que son propias de las parejas enamoradas. Fue en una ocasión que andaban de paseo por el parque que encontraron un señor vestido de blanco. Llevaba sombrero, zapatos de punta y usaba gafas oscuras. Este señor los siguió por un buen rato, siempre guardando su distancia. Ya tenían algo de miedo por el comportamiento tan extraño del mismo. Aceleraron el paso hasta abordar un auto y salir del lugar. Algunas otras veces que mi prima salía de casa para la universidad, podían ver al señor siempre vestido así de blanco. Sentían que la seguía. Pensaba que era un atracador. Entonces sintió mucho miedo y pidió que la acompañaran siempre sus amigos para irse a las clases. Pero aún así, en algún momento, ella veía al señor del traje blanco. Esto ponía sus nervios a temblar intensamente, hasta que una ocasión estuvo frente a él y le reclamó que quién era, qué quería de ella. Llamaría a la policía si la seguiría de nuevo. El hombre le dijo que se tranquilizara, que él solo la había visto y había sentido atracción por ella, que le parecía una mujer recatada y hermosa, por eso había quedado fascinado con ella, que le permitiera presentarse y tomarse algo con él, a lo que ella no aceptó, diciéndole que era un acosador, que se alejara o empezaría a gritar. El hombre de inmediato se fue del lugar, pero en su mirada dejó claro que no iba a dejarla en paz. Después de esa ocasión, pasaron unas semanas y mi prima y su novio terminaron. El amor que se tenían parecía haberse desvanecido. Solo era cosa de jóvenes. Con los días transcurridos, ella empezaba a tener sueños con el hombre. Despertaba siempre con un sueño en el que éste la encerraba para no volver a salir, encadenada, sin poder ver la luz del sol. Muchas noches fueron recurrentes los sueños con ese hombre, aunque en el sueño su rostro se desfiguraba haciéndose horrible. Su voz se hacía como eco, ya conociendo varias voces al decirle que fuera su esposa. Cabe resaltar que por ese entonces lo encontré al cabo de unos meses, en el cual éste le dijo que quería tener algo con ella, una relación, que era la mujer más hermosa que había visto, que la haría su esposa y la trataría como una reina. Mi prima, horrorizada por las proposiciones de este sujeto que le causaba tanto miedo, le dijo que no. Fue en ese entonces que todo se volvió más turbio para ella. Ya no podía dormir bien. Sus noches eran de completo desvelo, pesadillas. Escuchaba pasos, susurros e incluso gritos que nadie más podía en la casa. Estaba al borde de la locura, así que se decidió a asistir con profesionales médicos para que le hicieran de todo tipo de exámenes a ver qué pasaba. Todos salieron en condiciones normales. El psicólogo dijo que solo era estrés por la situación con la persona extraña que se le había acercado, que solo diera aviso a las autoridades del acosador, que luego de eso estaría algo más tranquila. Ninguno de los consejos y exámenes que se hizo le dieron tranquilidad, pero cierta ocasión que se dirigía hacia casa de un amigo, la abuela de él, le dijo que tuviera cuidado cuando la vio. Tú tienes la marca de un brujo sobre ti. Te acecha, te quiere para ti, pero lo has rechazado. Por eso no te deja en paz. La señora era vidente, pero no podía ayudarle a mi prima con más. De todas formas, ella no creía mucho en estas cosas de brujería. Realmente ella sí le estaban haciendo brujería. Era víctima de este brujo que la acosaba, la enamoraba, la quería para esposa, pero como ella lo rechazó, no le hizo caso. El brujo se empeñó en hacerle daño. Todo empezó de la siguiente manera. Primero, como que el brujo le había hecho un ritual para entregar su alma a Lucifer, ya que si no era para él, no sería para nadie más. Debido a esto, ella todas las noches soñaba con demonios, cosas horribles. Contaba que la despertaba a alguien, pegándole con los 2 dedos de la mano en la frente. Le pegaban fuerte y así despertaba a ella de la pesadilla. Entre las cosas que más recuerda está que una noche ella se acostó a dormir con mi hermana. Mi hermana tenía como unos 45 años, creo. Se acostó a dormir con ella. Para esa vez trataron de dormir entrada las 2 de la mañana. Entonces apagaron las luces de la casa. Pasada media hora, el ambiente se tornó extraño.
algo pesado. El calor iba en aumento para ese momento, lo que hacía que no conciliaran el sueño. De repente, sintieron como que alguien se tiró encima de la cama, pero como estaba todo oscuro, solo miraban la sombra. Se miraba como el reflejo de algo, pero como no sintieron nada más, entonces se quedaron algo tranquilas y quietas en la cama, tratando de conciliar el sueño. Dice ella que empezó a sentir que le hacían círculos en la planta de los pies, pero no veía nada, que seguían haciendo círculos como dibujando un número, haciéndole cosquillas. Así fue por un buen rato, hasta que pudo divisar una sombra negra, más oscura que todo el cuarto sin luz. Estaba inmóvil, asustada, mientras esa cosa seguía acariciando su pie derecho, haciéndole este número como un 6, hasta que pudo quitar su pie y este tomó el otro, para seguir haciendo lo mismo, pero esta vez haciendo el número 3 en el otro pie. Cuando ella sintió que sería algo malo lo que estaba viviendo, le quitó el pie. Esa sombra negra se enojó por lo que ella hizo, entonces se le tiró encima. Cuando eso pasó, ella le susurró a mi hermana que no se moviera y que no volteara a ver, pero mi hermanita dice que ella, como era bien curiosa, además de no poder controlar su miedo, tenía que ver lo que estaba pasando y qué era eso que la acosaba. Ella pudo ver los ojos de fuego de esa sombra, y mi prima dice que esa sombra oscura, horrible, la tocaba e incluso le rasguñó las piernas. Entonces ella le tocó el cuerpo tratando de quitárselo de encima. Cuando llegó a la cara de esa sombra oscura, le sintió una cara como de caballo o de un perro. Al sentir eso, del miedo por fin pudo gritar. Sus palabras fueron: la sangre de Cristo tiene poder. A lo que esa cosa le insertó como garras en la pierna para que se callara, que no siguiera con esas palabras, pero ella seguía diciéndolo con más fuerza. Mientras eso pasaba, mi hermana pudo ver mejor aquella sombra que acosaba a mi prima y a ella. Tenía los ojos rojos, una cara deforme, parecía un animal, así que encendió la luz rápidamente, pero la sombra desapareció y lo que vieron fue un gato negro que saltó de la cama corriendo hacia la ventana. Pero en la casa no había gatos. En la mañana después de esa horrible noche, mi prima amaneció con rasgaduras, cicatrices con sangre en las piernas de los arañazos que le había hecho dicha cosa. Luego de esa noche, pasaron varios días sin que volviera a tener sueños o situaciones como esa. Estaba algo más tranquila porque podía dormir bien. Sentía que ya había pasado todo, que podía estar tranquila. Una mañana salió hacia el supermercado a comprar. Decidió solo llevar un pollo entero que le pareció ideal para hacer el almuerzo. De regreso a casa, debía pasar por un sendero largo donde transitaba mucha gente, pero por ese momento, tal vez por la hora, no se veía a nadie. En eso pudo observar que detrás de ella venía el hombre de blanco, con sus gafas oscuras y sombrero. Así que aceleró el paso y este empezó a correr tras de ella. Empezó a gritar para llamar la atención, hasta que este la tomó del brazo. En eso ella tomó el pollo que llevaba y lo golpeó con fuerza en el rostro, dañando sus anteojos. Tal vez parezca increíble, pero lo que vio detrás de esas gafas rotas fue unos ojos rojos como si fueran llamas. Gritó desesperada por auxilio, pero al voltear a ver de nuevo, el hombre se había desaparecido. Poco tiempo después de eso, mi prima empezó de nuevo a tener horribles pesadillas. Se empezó a enfermar de un dolor en el estómago. El color de su piel cambió de una forma muy extraña, a ponerse amarilla, pero les digo que de verdad, su piel se hizo de un amarillo como si fuera un huevo. Los ojos, lo blanco no era blanco, sino que eran amarillos la línea del ojo, la lengua amarilla, los labios pálidos y delgados. Era súper delgada, se puso con tan poco peso que se veía como un esqueleto humano. La piel por encima se le contaban las costillas. Bueno, era horrible aquella situación. Y ella fueron donde diferentes iglesias la tenían que cargar para llevarla. Recuerdo tanto que siempre que cargaba a mi prima mis lágrimas se salían solas. No podía concebir lo que le pasaba.
pues yo no creía en esas cosas de la brujería, pero era evidente que su problema no era médico porque todo salía bien. Además de las cosas que contaba, en una de las veces que fuimos a la iglesia, el mismo pastor dijo que había males que solo se curaban con personas que conocieran de esos males, que lo que podía hacer era orar por ella, para que pudiera soportar un poco más hasta encontrar con quien le quitara el mal. Fue entonces que recordamos a la abuela del amigo que visitó aquella vez, y fue ella que recomendó llevarla donde una señora que hacía trabajos y curaba a la gente. Le hicieron varias limpias con hierbas y otras cosas que no sabría explicar. Fue en una de esas sesiones que vomitó un animal blanco, horrible, parecido a un gusano. Desde ese entonces empezó a mejorar. Logró subir de peso, conciliar más el sueño. Sus días de tranquilidad habían vuelto, pero no por completo, porque poco tiempo después de haber mejorado, hasta el punto de ser ella de nuevo, volvió a recaer, y en esa vez casi se muere. Así que la llevamos donde otro señor que también era curandero. Fue él quien nos dijo que a mi prima le habían hecho mal de brujería, como conté desde el principio. Explico que aquel señor de blanco que la acosaba era un brujo muy fuerte. El curandero hizo su trabajo. Como al año después murió el brujo que acosaba a mi prima. Lo sabemos porque fue el curandero que nos dijo eso en una ocasión que fuimos a visitarlo de nuevo, ya que mi prima y la familia estaba agradecida con él por toda la ayuda que nos brindó con ella. Él dice que quienes hacen el mal, cuando se les regresa a su trabajo, va con mayor fuerza. Aunque mi prima ya está limpia de la brujería, el brujo, al haber tratado de entregarla al demonio, hizo que en ocasiones, aún en estos días, ella siga soñando con que el diablo, que en sueños le dice que no le hará daño, que solo termine el acuerdo del brujo, que le entregue su alma y le dará todo lo que desee. Pero mi prima siempre dice que no, que aunque no es todo el tiempo que sueña con esto, tiene miedo de algún día decir sí, condenándose para siempre. Recuerda que la mejor forma de apoyar a este canal es dejando tu like y un bonito comentario. Comparte con un amigo para ayudarnos a crecer. Pueblo de Brujos. Historia real, escrita y adaptada por Trovit. Relatos de horror. La mañana que encontré la bolsita roja debajo de la cama, pude entender por qué sucedía todo en la casa. Tenía adentro arena, cabello, hojas verdes, y lo más escalofriante, incluso que me hizo vomitar, fue un dedo casi momificado, pero con un olor nauseabundo, que no sabía si relacionar esto con todo lo que me había pasado. Estaba delgado, casi al punto de verme cadavérico. Había perdido el sueño, la tranquilidad y las esperanzas de salir vivo de ese lugar. Ya no era escéptico, la brujería me estaba matando. Además, no se trataba solo de eso. La cosa que azotaba la puerta caminaba en el techo y me tenía al borde del colapso nervioso. Anunciaba mi posible pasaje al más allá. Realmente, era absolutamente todo en el pueblo lo que estaba mal. Estaba volviéndome loco. No sabía cómo hacer para salir de todo esto. Lo que quiero contarte ocurrió hace ya 5 años, cuando trabajaba en un colegio en una zona rural de un municipio de Colombia. Para llegar hasta el lugar de trabajo eran 6 horas vía acuática en las conocidas lanchas rápidas, ya que la institución en la que laboraba se encontraba en una zona ribereña. Muchos maestros ya habían pertenecido y se habían retirado de la zona porque consideraban que era de muy difícil acceso. Además, aunque no lo creas, era un lugar plagado de sucesos paranormales. Realmente yo era escéptico a todo lo que decían mis compañeros, puesto que parecían cosas que salían de la fantasía de su imaginación. Pero solo bastó llevar un mes trabajando allá para darme cuenta de todos los sucesos paranormales que rondaban la casa en la que nos quedábamos. Así que presta mucha atención a lo que sigue. Soy profesor de ciencias sociales, por ende tengo un compromiso muy grande con la comunidad. Al llegar al pueblo, lo primero que hice fue ponerme al corriente con sus costumbres, sus formas económicas, la rutina diaria y la mecánica de trabajo en el colegio al que llegué. Al presentarme en el colegio me asignaron diferentes grupos de último grado. Debía hacer un trabajo de campo con ellos para que pudieran cumplir con la labor social obligatoria que es en todas las instituciones educativas a nivel nacional. Además, el rector de la institución
Me pidió como un favor personal que debía ir a visitar a don Gregorio. Decía que este era un anciano muy respetado en la zona, que era necesario hablar con él de algunos asuntos, los cuales me permitirían acoplarme más rápido a la comunidad y la zona. Además, al hablar con él, podría trabajar tranquilamente sin ser molestado por nadie. Fue entonces que pregunté a qué se refería con ser molestado, que si acaso había personas que no le gustaban los profesores, pero él no quería decirme nada, solo insistía en que debía verlo lo más pronto posible. Después me daría cuenta por qué. Insistí de nuevo en que me dijera de qué se trataba. Al verme tan firme, me contó todo. Decía que para trabajar en la zona debía pedir permiso a don Gregorio, porque había seres que era difícil de explicar, que se encargaban de asustar y atormentar a los que no eran del lugar. Además, había otras personas que sabían cosas raras, y si no les gustaba, podrían hacerme daño con brujería. Esto hizo que mirara al rector con algo de extrañez. Lo que me pedía era de lo más raro. ¿Cómo podía un académico, alguien con tantos títulos y trabajo relacionado con la ciencia y la educación, creer en esas cosas? Pero no le dije nada. Simplemente agradecí la oportunidad y me instalé en la casa sin nada. Al estar en la casa, fui visitado por varios vecinos de la tercera edad, que querían conocer al nuevo maestro del colegio. Les hice pasar y tuvimos una plática muy amena acerca del lugar. Ellos decían que era un lugar bueno para quedarse, que era una lástima que algunos maestros pidieran traslados. Don Carlos era líder de la zona y dijo que estaría a mi disposición si necesitase algo. Y que no dejase de hablar con don Gregorio. Esta petición me pareció ya rara. No sé por qué insistían tanto en que debía verlo. Solo asentí y dije que sacaría el tiempo para visitarle, aunque realmente esto no lo decía con ganas de hacerlo. La primera noche en la casa transcurrió de manera normal. Todo eso de las visiones y lo paranormal que habían dicho los anteriores profesores parecía solo una excusa para ser trasladados del lugar. Lo único diferente a la mañana siguiente fue la lámina del techo un poco abollada por la pelea que hubo de los gatos corriendo en el techo. Se dieron fuerte, aunque no emitían sonidos de maullar. Me dirigí al colegio y empecé mi trabajo con los estudiantes. Había un monitor de clases y se encargaría de guiarnos a una salida cerca al estero, donde está el manglar. El camino fue bastante difícil. El lodo y el agua de mar hacía que las botas que llevaba se quedaran, y fue en ese entonces que encontré aquella pequeña bolsa de color rojo. Parecía aquellas en las que guardas joyas. La iba a tomar, pero me detuvo el monitor. Me dijo que la dejara, que por nada del mundo, absolutamente, aunque me carcomiera la curiosidad, no la tocara. Rápidamente pidió a todos que regresáramos saliendo del lugar. No sé por qué se comportaban de forma extraña algunas veces los moradores. La noche que siguió a continuación fue muy rara. Trataba de dormir, pero algo, se sentía como si alguien me observara. Entonces escuché azotar la puerta, a lo que me levanté y tomé una vara de hierro que tenía cerca en caso de algún animal. Se suponía que había cerrado todo. Alguien estaba dentro de la casa y cerró, pero al acercarme pude notar que el seguro y el pestillo estaban puestos. Era imposible que hubieran abierto y azotado la puerta. No tendría sentido. La semana siguiente la rutina transcurrió igual, pero al llegar las noches siempre había algo que pasaba en la casa. Empecé a preocuparme el día que vi al búho que se posaba sobre el árbol del patio trasero de la casa. No dejaba de mirarme. Entonces alzó el vuelo e ingresó por la ventana, parándose con sus patas sobre la pequeña mesa de la sala. Así se quedó por un buen rato mirándome fijamente y por un momento sentí que no miraba mi cuerpo. Parecía como si escarbara en mis pensamientos. Quedé paralizado. Ni siquiera podía balbucear. No me salía una sola palabra. Parecía haberme congelado en el tiempo. La piel sintió como un frío la recorrió toda, recordándome lo vulnerable que soy al estar lejos de casa y al pensar que todo lo que decían mis compañeros sobre la casa y la zona solo eran inventos para poder ser trasladados. Los ojos del búho expresaban un intenso color rojo, con algo macabro muy dentro de sí, hasta que por fin alzó el vuelo. Saliendo de la casa fue que pude moverme. La mañana que siguió decidí ir a la iglesia para contarle al pastor, a lo que éste me dijo que tal vez todo lo que había visto lo había imaginado, y comenzó a darme típicas charlas que dan cuando quieren que seas parte de la iglesia, pero realmente no tenía tiempo para eso.
Estaba preocupado por la situación. Ya en casa, escuchar que azotaban las cosas, que las movían de lugar, ruidos de pasos en la sala e incluso en el techo, justo arriba de donde duermo, comprendí que no eran gatos los del ruido. Además, cuando el pastor se negó a ayudarme, perdí la esperanza. Conforme pasaba el tiempo, mi salud comenzó a deteriorarse, porque toda la actividad ocurría en las noches. Me sujetaba el corazón y pedía a la Virgen del Carmen para que me ayudara a sacar estas presencias y seres de la casa. Cada vez todo se ponía peor. En ese momento, siendo las 2 de la madrugada, la actividad se intensificó. Pensé en tomar el cuchillo y acabar con esa tortura. Pero todo quedó en silencio. Tocaron la puerta. Una sombra roja brillante se veía por la parte de abajo de la puerta. Grité, llenándome de valentía. ¿Quién es? ¿Qué quieres? Déjame en paz. A lo que escuché la voz del rector que me llamaba. Me levanté y con temor abrí la puerta. Allí estaba. Era el rector. Y junto a él estaba un señor muy anciano con un pequeño bastón negro que le ayudaba a estar de pie. Les hice pasar rápido, pues no quería seguir solo dentro de esa casa. Pregunté por qué había llegado a esta hora de la madrugada. Rápidamente me miraron muy serios y me dijo: Don Gregorio dijo que no has ido a verlo, así que me llamó e insistió que debíamos venir, porque si no, mañana no la contarías. Esa bolsa que encontraste, me dijo el señor Gregorio, era un trabajo que se hizo para alejar a los malos espíritus del pueblo. Aquí toda la gente lo sabe, pero tú la encontraste y alcanzaste a tocarla. Esto hizo que el espíritu que dejé allí se viniera detrás de ti, al igual que ha pasado con los otros profesores. Deben visitarme para hablar con los espíritus protectores del pueblo, para que no les hagan nada. Tal vez usted no cree en estas cosas, pero le aseguro que no duerme igual desde que usted llegó a trabajar acá, e incluso su salud se ve bastante deteriorada, porque así es como comienza. Te van consumiendo poco a poco y la opción es quedarse y morir o irse de este lugar. Por eso los otros profesores terminaban yéndose. Verá, este es un lugar lleno de brujas y algunos de nosotros somos brujos. Lo heredamos de nuestros familiares y ellos de sus antepasados. Aquí era una guerra constante en que uno le hacía un mal al otro para probar quién era el mejor brujo. Y así fue por décadas, hasta que llegamos a un pacto, porque no podíamos estar matándonos entre todos. La gente del pueblo lo sabe. Aquí no manda la policía en el estado. La palabra que vale es la de nosotros los brujos. Por eso debía verlo. Necesito hacerle un trabajo para que ya dejen de molestarle. Y así pueda usted trabajar en paz. Había pasado tantas cosas y sucesos extraños, además de lo mal que me sentía de salud, que ya creía absolutamente en todo lo que me dijo don Gregorio. Justo a esa hora, él sacó unas velas y frascos con unas aguas. Las encendía en diferentes puntos de la casa. Me dio a tomar de un bebedizo verde que me hizo sentir náuseas y ganas de vomitar todo lo que tenía adentro. Lo que boté a continuación me pareció casi increíble. Si alguien me lo contara jamás le creería. Era un vómito nauseabundo de color negro y en él se arrastraban como si fueran gusanos. El olor era tan fuerte que me hacía seguir vomitando. Vomité tanto que sentía que dentro ya no me quedaba nada y me desmayé. La mañana siguiente al despertar estaba el rector acompañándome con el monitor del colegio. Había preparado café y estaban conversando cuando me sintieron. Preguntaron cómo estaba y realmente parecía que tuviera una resaca horrible provocada por mucha bebida. La debilidad que tenía apenas me dejaba poder moverme. Así pasaron los días y muchas noches que don Gregorio repetía el proceso de darme unas aguas para ayudar a limpiarme. Mi salud fue mejorando, pero los pasos que escuchaba aún seguían en la casa, seguían caminando en el techo y podía sentir que me observaban todas las noches. Además las cosas las tiraban, abrían y cerraban la puerta todas las noches y esto me atormentaba y me llenaba de miedo. En una de las veces que fui a donde don Gregorio, le dije que la actividad en la casa aún no paraba, a lo que me respondió que entonces ya no era el ser que se había ido conmigo del manglar. Luego tomó un tabaco y me hizo fumarlo. Lo vi con la mirada perdida, mirando la ceniza del tabaco. Después
empezó a preguntarme por las personas que habían ido a la casa. Me pidió que recordara quiénes habían estado en la casa, porque parecía que habían dejado algo dentro. Empecé a hacer memoria y mencioné que aparte del monitor del colegio, el rector y él, no había ido nadie. Pero luego me recordé de los 3 ancianos que me recibieron cuando llegué: Pancho, Carlos y don Luis. Pero tuvimos una conversación muy amena y se fueron. Además, que insistieron en que viniera a visitarlo. Frente a esto, don Gregorio me dijo que los 3 eran brujos, que sobre todo don Pancho le gustaba atormentar a los nuevos en el lugar. Fue entonces que me pidió que revisara la casa y encontré la bolsita roja que mencioné al principio, la cual le llevé a don Gregorio, y para mi sorpresa se encontraban los 3 ancianos sentados en una silla con él esperándome. Realmente me sentí muy molesto con ellos. Estaban tranquilos y yo estaba prácticamente muriéndome del susto todas las noches. Don Gregorio me dijo que el trabajo de brujería que había allí solo lo podía terminar ellos 3. Eran de los brujos más fuertes del pueblo. Don Pancho me dijo que no me preocupara, que ya había aprendido la lección, que ellos habían llegado a recibirme, pero no les gustó cuando dije que visitaría a don Gregorio, porque en mi mirada pudieron ver que no lo había dicho en serio. La verdad sentí un poco de vergüenza porque era cierto lo que decían. Desde ese día creí firmemente que existen fuerzas y personas que saben cosas que se salen de lo natural. Aprendí a respetar mucho más las cosas que no entendía. Además me dijeron que los profesores que se habían ido del pueblo no eran buenas personas, que la única razón por la que yo estaba vivo es porque en mi corazón no vieron maldad, pero a aquellos que se fueron no les iba a quedar mucho tiempo, que no fuera a interceder por nadie, ellos se lo merecían, y poco a poco, aunque estuvieran en cualquier otro lugar, iban a morir de la peor manera posible, a menos que volvieran y pidieran perdón por las cosas indebidas que hicieron en el pueblo. No les quitarán el trabajo, porque cuando los brujos mandan, estos no perdonan a nadie. Trovadores, gracias por escuchar este relato. Te invito a que dejes un like y un comentario y respondas a la pregunta: ¿tú también crees en la brujería? Feliz noche, amantes de cuentos de terror.